Entonces, como les decía, vamos a ver el ejemplo de medición de temperatura con PLC, pero la medición de temperatura básicamente podría ser desde el tipo on-off o podría ser del tipo continuo. Continuo. ¿Qué significa on-off? Que nosotros tenemos aquí el tiempo y vamos a poner un valor, supongamos 70 grados Celsius, y vamos a esperar a que la temperatura llegue a un punto, y para eso deberíamos tener un instrumento de medición del tipo TS, más que un sensor de medición, un interruptor de medición. Un interruptor, por ejemplo, un termostato que usted lo puede dejar ajustado a una temperatura en particular, y cuando alcanza esa temperatura cambia de estado. Podría estar normalmente abierto y cerrarse, o viceversa. Es como un interruptor controlado por temperatura. Y para ese efecto sería lo que ya hemos visto. En vez de que fuera, por ejemplo, un pulsador, sería un interruptor controlado por temperatura, ¿ya? Así que vamos a aplicar uno de esos, por ejemplo, como seguridad. Y tenemos la medición en forma de una variable continuo o continua, donde tenemos la temperatura, digamos el tiempo, y aquí vamos a tener la temperatura, y esta temperatura se va a mover dentro de un rango, ¿sí? Valor mínimo y valor máximo. Ahora, en este ejercicio va a ser temperatura, pero podría ser corriente, voltaje, humedad, presión, cualquier magnitud física que nosotros queramos medir, ¿ya? Vamos a hacer el mismo tratamiento, el mismo procesamiento de la información para poder dar respuesta. Y cuando hablábamos de la on-off, hablábamos de que estábamos trabajando con una señal digital. Y ahora que hablamos de un rango continuo, digamos, un rango, hablamos de una señal analógica. Si es señal digital, sería DI o DQ, si es que es cierto, entrada o salida, y si es señal analógica, va a ser AI o AQ, de análogo input y análogo output, entrada analógica, salida analógica. En primera instancia, el hardware del PLC que se utiliza es distinto. ¿Por qué? Porque los que son, habíamos dicho, entradas o salidas digitales, ahí teníamos entrada en corriente continua, y lo que son, digamos, entrada en corriente continua, y lo que son salidas eran corriente continua, o lo que son salidas del tipo relé, corriente continua a través de un transistor. Pero aquí en AI lo que tenemos van a ser entradas, como habíamos dicho, 4 a 20 miliamperes, o sea, entrada en corriente, entrada en voltaje. También hay entrada directa para lo que son sensores de medición de resistencia, como sería una TC, una termocupla o un RTD, una resistencia sensible a temperatura, lo que son los PT100, los PT1000. Así que existen entradas de los PLC para medir temperatura en forma específica, ¿ya? Eh, Ahora, lo común no es que usemos la entrada específica, lo común es que usemos la entrada de señales de voltaje o corriente, y lo que usemos entre medio un transmisor para justamente trabajar con una señal normalizada. Así como habíamos visto en los ejercicios anteriores en que hacíamos los cálculos para determinar la ecuación de la recta, la pendiente, los rangos, los cables, ahora ya vamos a estar dentro del PLC, y lo que vamos a ver es cómo procesamos esa información para poder manejarla. Entonces, el paso 1 que vamos a ver es cómo definimos los módulos del PLC que necesitamos. ¿Mm? Pero antes de eso, quedo abierto a sus preguntas. Si es que tienen alguna pregunta, por favor. Profe, por ejemplo, para definir los rangos de operación de un sensor, porque en el caso de nosotros tenemos una batería que está dada de funcionamiento desde los -20 hasta los -40, o sea, perdón, hasta los 40.
Ese sería tu donde rango sí, de medición. claro, pero los sensores no están más o menos ajustados a eso, pues hay sensores de -30 hasta 60, cosas así. Claro, o sea, lo que son los sensores, uno debería buscar un sensor que cumpla con todo el rango de la variable, ¿ya? El 100% del rango tiene que ser cubierto sí o sí, y adicionalmente tenga alguna holgura en ambos extremos. ¿Para qué? Por si tú te sales del punto de operación, te podrías pasar y podría ser, bueno, en ambos casos puede ser dañino si te pasaste porque aumentó la temperatura o porque bajó la temperatura. Entonces tú tienes que poder medir el rango de la variable y un rango crítico para tomar decisiones de desconectar o decisiones de emergencia. ¿Ya? Lo que se busca es que el sensor sea eh, con el rango adecuado y que la señal que entregue sea lo más exacta y precisa e inmune a ruido. En el caso de la temperatura, como le digo, tenemos varias formas de medir, pero generalmente la mejor medición va a ser desde la señal análoga, el sensor propiamente tal, a un transmisor. Y después trabajamos con una señal mucho más robusta, que es una señal normalizada, procesada y que ya es una señal estándar. Si trabajamos con la señal en directa de los sensores, tenemos que colocar cables especiales de adaptación, cables compensados, vamos a tener que desarrollar alguna amplificación electrónica y eso digamos, un poco más débil desde el punto de vista de, del manejo de la señal que estamos midiendo. Se nos puede contaminar la señal con ruido electromagnético, se pueden cortar los cables y podemos perder la señal. Entonces ahí es más conveniente trabajar con transmisores, ¿ya? O un instrumento que te permita directamente medir la variable y que salga con una señal de 420 mA o 0,10 volt o algún otro rango de temperatura. Pero el PLC no define el rango de medición. El PLC lo que va a tener justamente una de estas entradas. El transmisor va a modificarla y el que define el rango de medición es el proceso. Entonces, si tú me dices que tu rango de temperatura, por ejemplo, está entre -40 y +40, ahí tenemos un span de 80 grados, va a ser imposible que encuentre un elemento que mida ese rango en particular. Lo más probable es que tú encuentres -50, menos, no sé, hasta 100, 150, 200. Por lo tanto, este rango más amplio cumpliría con el objetivo, ¿ya? Y claramente acá estaría subutilizando cierta parte del instrumento, por lo que lo más conveniente sería poder acercarse lo más posible al rango y tal vez dejar unos más o menos 10 o 20 grados de justamente de holgura para estos puntos críticos. Ahora, hay instrumentos, claro, por ejemplo, ese sería bastante bueno, uno de 50 a 100, pero si yo usara uno de -40 a 1000, lo más probable es que el error que cometeríamos por la exactitud del instrumento, ahí volveríamos a las clases de metrología al principio del curso, en que si ese instrumento de 1000 grados tiene un 1% de error, significa que ese error va a ser de más o menos 10 grados, por ejemplo. Por lo tanto, sería un error muy grande que nos equivoquemos en más o menos 10 grados cuando el rango que queremos medir es de más o menos 40 grados. Tendríamos como un 25% de error. Sería una muy mala medición. Versus este otro instrumento de 150, el spam, si tuviese un 1% de error, estamos hablando de un grado de error aproximadamente. Entre más o menos 40 grados, un grado es aceptable. Sería algo así como un 1% de error. Un poco más, un 1,25. Sería todavía un error bastante aceptable. ¿Mm? En la temperatura es así. Hay otras variables en que no. Pues si esto fuera un sensor de corriente, un 1%, un 5% de error es bastante grande. ¿Cierto? Con eso podríamos dañar una máquina, etcétera. Entonces ahí también depende mucho de lo que queramos medir respecto del sensor. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces pasemos a el paso cero, que sería, vamos a asumir que tenemos un sensor escogido y vamos a ver cómo podemos procesar esa información para tenerla dentro de nuestro PLC. Entonces, lo que podríamos hacer ahí, vamos a borrar esta lámina. Ah, perfecto. Ya. Y vamos a irnos a la configuración de hardware. Y generalmente los PLC, como habíamos comentado,
anteriormente, hay de dos tipos, este modelo que es compacto, y hay otros modelos que son modulares, aunque este modelo en realidad es como híbrido, porque es compacto, pero al mismo tiempo permite integrar módulos externos, como habíamos visto también hace un par de clases. Entonces, este PLC de fábrica sí incorpora algunos módulos, ya, vamos, si hago un doble clic, y ahora vamos a donde dice AI, nos dice que tiene dos entradas digitales, o sea, entrada análoga, disculpen, la entrada número 0 y la entrada número 1. Acá inclusive les da las direcciones, eso lo voy a conversar después, pero por el momento este tiene dos entradas. ¿Mm? Si se fijan, acá la información de la entrada está, no se puede modificar, porque como este viene con el PLC, no es configurable. ¿Mm? ¿Qué es lo que dice aquí? Que la entrada es de tensión y mide de 0 a 10 volts. Eso nos está indicando el fabricante, que para este PLC disponemos de dos, donde la primera, ahí está la dirección inclusive. Esta se llama I, lleva el apellido W64, este sería el canal 0, y la otra entrada, se fijan, es exactamente igual, solamente cambia la dirección, es IW66, sería el canal 1. Así que con este PLC disponemos de dos entradas para poder hacer, poder integrar señales. Así que de requerir más, deberíamos adicional para poder hacer eso. Si requiriésemos una entrada de corriente, vamos a ver cómo podemos modificar este o crear una entrada adicional. Para este ejemplo, vamos a conectar dos sensores, un sensor a través de este módulo del integrado en el PLC y otro sensor a través de un módulo externo. ¿Ya? Las direcciones las podemos cambiar. Las direcciones por defecto son esas, pero si nosotros nos situamos acá donde dice direcciones de entrada-salida, en este rango, si se fijan aquí dice 64 y dice 66, pero nos dice que el rango útil es de 0 a 1020 para este modelo. ¿Por qué de 0 a 1020? Porque recuerden que nosotros tenemos una memoria que en realidad es un mapa de las entradas, que se llama I. Y cierta parte de esta está ocupada por las memorias, ahí tenemos la 0, la 1, las memorias digitales. Entonces aquí tenemos I00, I01 y todas las que tengamos. Esas van a estar acá. 2, 3. Y estas también son entradas. Lo que pasa es que las entradas digitales, ¿cierto? Tienen dos valores. Esta entrada van a tener muchos valores. Entonces, como tienen muchos valores, si se fijaban, anteriormente se llamaba una IW64 y la otra se llama IW66. Pero acá dice dirección inicial 64. Está usando aquí el byte 64. Y está llegando hasta la 67. ¿Por qué? Está usando 64, 65, 66 y 67. Y lo está usando de esta forma. Estos dos bytes superiores corresponden a la primera y se denomina IW64. Y estos dos bytes inferiores corresponden al otro canal y se denomina IW66. Entonces aquí cada una de estas entradas en realidad está usando 16 bits. ¿Ya? En 16 bits de información va a guardar el dato, porque aquí recordemos que no es así, sino que es así, es un rango. Entonces, ese rango de valores, que van a ser múltiples valores, los va a guardar en 16 bits, y eso lo vamos a conversar un poquito más adelante, cómo se guarda la información en 16 bits. Pero por el momento me interesa que sepan eso. Si yo tuviese otra entrada, ya debería partir acá, y usaría estas dos direcciones. Por lo tanto, la siguiente entrada se llamaría IW68. I es porque es una entrada, W es porque es un
formato de datos tipo palabra, ¿cierto? Ya habíamos dicho que los formatos tipo palabra requieren 16 bits para su almacenamiento. Así que de esa forma están almacenadas los datos de memoria. Nuevamente, consultas. Profe, esos módulos, eso es lo que incluye cada módulo. O sea, O sea, no sé si me voy a explicar. ¿cómo sería la parte eléctrica interna? ¿Ya? Voy a moverme un poquito, voy a escribirlo aquí. Digamos que eléctricamente el PLC está acá, esto tiene aquí el PLC. Y este tiene una M y tiene un A y 0, A y 1. Y aquí adentro lo que tiene son un voltímetro. Tiene un voltímetro ahí. En realidad, internamente tiene un solo voltímetro, lo que pasa es que va multiplexando, pero digamos que son 2 voltímetros. De ahí. Y este voltímetro, cuando guarda la información, la procesa, lee la información, la guarda en una memoria que se llama IW64. Y este otro voltímetro la guarda en una memoria que se llama IW66. Esa dirección nosotros lo podemos cambiar, pero todas, siempre son las 4 juntas. Si te fijas aquí, dice que parte en 64-67. Yo la podría cambiar, por ejemplo, desde 100 y diría 100 a 101 y la otra 102 a 103. Entonces, si yo, por ejemplo, cambio ese dato y digo, no sabe que yo, en este programa no voy a partir en 64, porque la máquina actualmente parte en 100, ya, 100. ¿Te fijas? Quedó entre 100 y 103. Por lo tanto, ahora ya no se llamaría IW64, ni IW66, se llamaría IW100 e IW102. Serían esas las direcciones a utilizar para el ejemplo, para el ejercicio. Y eléctricamente cada uno de ellos es una de las entradas, pero comparten acá un punto en común. Entonces yo acá debería colocar el instrumento que estoy conectando al PLC. Se conectaría uno, por ejemplo, entre estos terminales. Debería quedar una señal acá, por ejemplo, de entrada, y la otra señal va acá. De ahí la información entra al PLC, el PLC la procesa y la va a registrar y la va a guardar en estas memorias. Y después en el programa nosotros vamos a leer esas memorias. Así como leemos I00, acá no, acá leemos IW64. Ese es el dato que vamos a procesar para poder transformarlo en un valor dentro del programa y después poder saber si es mayor, si es menor, si está en el rango, etcétera, poder hacer el control con esa información ya en la variable que sea, temperatura, corriente, etcétera, etcétera. ¿Mm? ¿Alguna otra consulta? ¿Voy a volver a los valores originales? No, dejémoslo ahí en 100, ¿no? Ya, entonces veamos cómo debiese ser la configuración de hardware. Ahí está la configuración del canal 0. ¿Cómo llegué ahí? Simplemente en este modelo un doble clic y uno entra a las propiedades y ahí están todas las propiedades del PLC, las entradas digitales, salidas digitales y las entradas análogas. Y ahí están las direcciones, etcétera. Pero si yo requiriese mayor cantidad de entrada o mayor cantidad de salida, en este caso, como les dije, vamos a usar interna y externa, yo debería ir al catálogo de hardware y buscar dentro de los disponibles. Acá hay una amplia variedad. Fíjense en AI, tenemos todos esos modelos. Y también existe una que es dual, acá se llama AI, que tiene entrada y salida simultánea. Tiene 4 entradas y tiene 4 salidas. Pero si tuviéramos un AI, tenemos para este PLC entradas de 4, de 8, y estas son de 13 bits. ¿Qué significa de 13 bits? Que son configurables. Cuando hablan solamente de bits, es que estas entradas son para señales estándar, donde podría ser tanto voltaje como corriente, generalmente. Y cuando es para algún sensor especial, está con el apellido. Por ejemplo, se fijan, acá habla de RTD, básicamente PT100, PT1000. Y acá habla de TC, lo que son las termocuplas. Y tiene un módulo Profe, especial
que es para medir Disculpe, energía eléctrica. De inmediato, dígame. eso solo sirven para ese tipo de sensores explícitamente, ¿cierto? Esa, la RTD, no se pueden configurar como para otro tipo de sensores de temperatura. Justamente, esas son solo para ese tipo de sensores. La RTD habrían dos tipos, son la RTD, las PT100 o las PT1000. En algunos casos son un poco más amplias y tienen para unos que se llaman termorresistores, pero esos son solo para medir temperatura. Las que están abajo también son solo para medir temperatura y son las termocuplas. Las termocuplas se codifican según la norma ISA por letra, R, S, T, U, y cada letra, la K, está asociado a un rango de temperatura y ciertos materiales que se deben utilizar para cumplir con el estándar. Entonces, si yo estuviese obligado o yo quisiese conectar directamente un RTD o una termocupla a un PLC sin usar ningún otro tipo, podría usar este módulo. En la práctica no es muy usado, no es muy usado. En la práctica se usa una entrada de las que están arriba, de las que son configurables para transmisores. Y ahí lo que yo voy a recibir es voltaje o corriente y el que va a hacer el cambio es el transmisor externo. Esa parte la dejamos fuera de PLC. Y al estar fuera de PLC nos conviene, ¿por qué? Porque podemos colocar el transmisor en muchos lugares, lo más próximo posible al instrumento. Imagínate que aquí tenemos estamos midiendo, y yo acá tengo el sensor, aquí tengo una PT100, y aquí está el PLC. Y esto, pues, supongamos que sean 50 metros. Llegar con todos los cables acá, cuando son de resistencia, va a ser una locura, súper caro. Entonces me sale mucho más fácil instalar aquí el transmisor de temperatura y acá solamente conectar con una señal de 4 a 20 miliamperes o de 0 a 10 volt o alguna otra, pero con señales de este tipo, de voltaje o corriente. Es más barato, es más robusto. Claro, eso que iba a implicar tener cuidado, como vimos anteriormente, con lo que son los cálculos de los lazos, ya, o con la alimentación a 2 hilos, a 3 hilos, a 4 hilos, pero es algo mucho más fácil de manejar que tener que manejar el cable compensado o calcular la resistencia y compensar, ¿ya? Entonces, esas son como las alternativas. Si fuera otro tipo de sensor, no temperatura, también lo más probable que hagamos esto. Acá podría ser temperatura, pero como les digo, podría ser voltaje, corriente, potencia, humedad, lo que sea. Lo más común es que coloquemos un transmisor y después acá trabajemos con las señales normalizadas. Aún así, los PLC, si se fijan, trabajan o tienen incorporadas las más comunes. Un par de temperatura, un módulo especial para medir potencia eléctrica, y los otros son los módulos para medir voltaje y corriente que sirven para cualquier variable. Entonces, adicionalmente, ahí me indica la cantidad de bits. Se fijan, uno dice 13 bits y el otro dice 16 bits y el de más abajo también es de 13 bits. Lo que pasa es que el de más arriba es de 4, el primero que dice 4 por 13 bits. Esta es la resolución. Esto es 2 elevado a 13. Y eso debería ser como 2 elevado a 10, como 4.000, 8.192 parece. A ver. Claro, 2 elevado a 13 es 8.192. Tenemos otro módulo acá que es 8 por 13 bits. También es 2 elevado a 13. Tiene 8.192 cuentas, pero tiene 4 entradas. Esa es la cantidad de entradas. Este tiene 4, este tiene 8, el doble obviamente. Y el otro módulo dice que tiene 4 por 16 bits. 2 elevado a 16. Tenemos 65.536 cuentas. ¿Qué significa eso? Que el sensor básicamente si es de 8.000 cuentas, entre el valor mínimo y el valor máximo, va a tener esa cantidad de divisiones. Si queda justo al medio, va a aproximar al menor o va a aproximar al mayor. Entonces, mientras más cuentas tenga, va a ser más pequeño esto y va a ser más preciso en las variaciones entre las temperaturas. ¿Ya? Va a tener, digamos, una mayor resolución más que una mayor precisión. Va a mejorar un poco la precisión, pero la precisión sabemos que las veces que se repite un dato, una medida más estadística,
Entonces, lo que va a mejorar ahí es la sensibilidad y vamos a poder tener más números entre grados. ¿Ya? Así que esos serían los criterios para escoger uno de los módulos. La cantidad de entradas y la resolución. ¿Cuándo vamos a necesitar más o menos resolución? Hagamos un cálculo simple. Supongamos que queremos medir un rango de 0 a 1000 grados. Entonces, el span aquí es 1000. Y si usamos un convertidor de 13 bits, esta entrada, eso habría que dividirlo por, en realidad son estos, pero el último signo siempre se deja para, o sea, en realidad son 2 elevado a 13 combinaciones, pero se pueden usar solamente 2 elevado a 12, porque el último bit está reservado para el signo. Entonces, en realidad, este tiene 4096 combinaciones y más menos. El último signo, si es 0 es positivo y si 1 es negativo. Y acá lo mismo, serían 2 elevado a 15, que es 32.768. Y el bit 16, que es el último, si es 0 indica que el número es positivo y si es 1 que el número es negativo. O sea, nos da el sentido, por decirlo de una forma, en esta variable. Entonces, si lo dividimos por 4096, nos da una resolución de 0,244 grados. Ese sería el diferencial de temperatura menos que podríamos medir. Ahora, eso es lo físico. El PLC después internamente podríamos decir que rellena todo con números, pero no es un valor real. El valor real, el valor físico es este. Si ahora, si esos mismos 1000 grados los divido por los 32.768, la resolución es de 0,0305 grados. Tiene una resolución extremadamente buena. Habría que ver si es necesario pagar por ella, porque si yo, por ejemplo, me interesa controlar entre 100 y 101 grados, con esta resolución es más que suficiente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo quiero controlar a 1 grado y estoy midiendo a 1/4 de grado físicamente hablando, mi seguimiento, mi resolución va a ser bastante buena. Pero si yo necesitara medir aún más exacto, con una resolución aún mayor, podría ocupar un convertidor de 16 bits. La diferencia en precio es bastante entre uno y otro modelo, porque eléctricamente hablando, electrónicamente hablando, los componentes internos son mucho más, porque tiene que manejar mucho más información. El de 16 bits ya tiene un costo mayor. Existen módulos especiales para este PLC, no, pero para control numérico hasta de 32 bits, pero eso ya es alta, ultra alta resolución. Ahí estamos hablando de 2.000 millones de valores. Los instrumentos generalmente trabajan en 13 bits, eso es como lo más común, cuando se procesa un dato y se transforma del mundo análogo al mundo digital. Consultas. Profe, la cantidad de módulos que uno puede agregar no tiene límite aquí en online. O sea, para programar, por ejemplo, si necesitáramos 3 o 4 módulos, no hay problema. No hay problema, sería este modelo PLC, por ejemplo, si tú ves aquí lo que dicen como en la pantalla, te permite instalar. Ah, ya, ah, ya, ya. Si yo quisiera más módulos, por ejemplo, este te permite aquí 1, 3, 4, 5, 6, 7, Ah, estamos bacán. 8. Te permite 8 módulos. Y podrías tener tú 8 por 8 más los 2 que trae el PLC. O sea, serían 64 más 2. Podríamos llegar a tener hasta 66 entradas del tipo análoga. Cada una de esas entradas ocupa 2 bytes, ¿cierto? Porque es un Word.
eso estarían usando 132 bytes y la memoria de entrada de este PLC tiene más de 1000 bytes. Entonces, en lo que corresponda, Ah, ya. hay espacio. Lo puede manejar sin ningún problema en la programación. 66 entradas análogas es un montón, es para manejar ya un pequeño proceso industrial, es una cantidad bastante grande de información a tratar. ¿Ya? Existen otros PLC que pueden manejar 32 módulos, 64 módulos, y existen otras formas de conectarlo en red, en que yo con un PLC puedo conectar otros PLC y puedo usar sus entradas como que fueran de este PLC. Y ahí básicamente la limitación, más que física, es por lo que te dije de la cantidad, el espacio de memoria que tenga el PLC para manejar la entrada. Así que tenemos una cantidad bastante alta. En una industria en general, nunca, yo me atrevo a decir, vamos a tener un puro PLC para manejar todo en una planta. Vamos a tener múltiples PLC para manejar múltiples sectores. Imagínate, tener 66 mediciones es bastante para medir prácticamente todo lo que se nos puede ocurrir de un proceso. Y si hay otro proceso a continuación, lo más probable es que tenga otro PLC que esté manejando esa otra parte. Ya, profe, muchas gracias. Dicho eso, por ejemplo, vamos a usar un módulo de 4. Y acá abrimos el catálogo y nos aparecen dos distintos módulos. Ahí están sus códigos. Por ejemplo, vamos a ver la diferencia entre cada uno, que no, en realidad no la sé, pero aquí lo podemos, lo vamos a mover al lado. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre uno u otro. Vamos a abrir los. Fijan, ambos dicen, son los dos de 4x13, pero veamos cuál es la diferencia entre este módulo. Este dice módulo de entrada análogas con AI por 13 bits, bloques de borne insertable, entradas de. Tiene 2,5, 5, 10 y 0,20 mA. Tiene todos esos rangos. Automáticamente, internamente los configura. El otro PLC, el otro módulo de entrada análoga de AI por 13 bits con bloques de borne enchufable, entrada de 2,5, 5, 10, 0, 4 mA, supresión de frecuencia, filtro magnetizable y diagnóstico magnetizable. ¿Sí? Son bastante similares. A simple vista no veo la diferencia, habría que buscar más en el catálogo de hardware. Para lo que nosotros queremos usar, nos basta con cualquiera, así que vamos a coger el primero. Voy a borrar el otro. Si hacemos un doble clic, lo que tenemos para ver aquí es similar. Como les decía, ahí está la información del catálogo. Ah, miren, esa es la diferencia. Uno dice que la versión del firmware es versión 1.0 y el otro decía que la versión es el 2.0. Habría que ver qué mejoras en el programa que vienen cargados de fábrica, eso no lo podemos modificar nosotros, incorpora uno respecto del otro. Y en AI4 nos aparece cada una de las entradas y ahí están las direcciones. ¿Se fijan? Las direcciones acá abajo aparece el conjunto completo. ¿Qué dice acá? Recuerden que este módulo es de 4 entradas del tipo análogo, AI. Y cada una de ellas usa 2 bytes. ¿Por qué? Porque usa un Word para guardar la información. Entonces, como son 4, en realidad es 4 por 2. Son 8 bytes. Por eso, 112 y 113 corresponde al primero. 114 y 115. 116, 117, 118 y 119. La primera se llama IW112, la segunda IW114, IW116 e IW118. Cuando nosotros leemos ese dato, estamos leyendo el primer canal. ¿Se fijan? Ahí está, IW112. ¿Qué configuraciones podemos hacer acá? Nos dice que puede ser en tensión. Voy a abrirlas todas. Nos permite que sea configurable para medir o tensión o corriente. Si es tensión, podemos seleccionar
¿Me fijan? Se mide tensión, tiene que ser 3 rangos. Más o menos 2,5 volt. Más o menos 5,0 volt. Y más o menos 10 volt. Esos son los rangos configurables de este módulo de entrada. Es bastante completo. Eso es para voltaje. Si fuese corriente, ahí es fijo. Esto es para voltaje. Si fuera corriente, fijo a 0 a 20 miliamperes. Lo otro que dice acá es filtrado. Esto lo voy a explicar qué significa. Pero fíjense que dice, filtrado, dice 4 ciclos, 16 ciclos o 32 ciclos. ¿Qué es lo que hace el filtrado? Porque eléctricamente, cuando el filtrado es débil, supongamos que el valor, vamos a dibujar por acá. Este valor en el tiempo a nosotros nos marque que es 10, pero en realidad lo más probable es que esto mida así. Entonces, ¿qué va a hacer el PLC? Va a ir tomando muestras cíclicamente, a cierta frecuencia. Por lo tanto, aquí vamos a tener cierto periodo. Y va a tomar, por ejemplo, una muestra. Toma la primera muestra y supongamos que acá vale 10,2. Toma la segunda muestra, 9,8. Toma la tercera muestra, 9,8. Toma la cuarta muestra, 10,2. Los suma, ¿cierto? En este caso da 40,0 y lo va a promediar por la cantidad de ciclos, 4. Y nos entregaría un valor de 10,0. Eso es lo que significa el filtrado. Entonces, mientras más muestras tome, si esto es muy variable, si yo tomo muchas muestras, va a tender siempre al valor medio. Mientras mayor cantidad de muestras toma, y supongamos que hubiese un ruido, que esta señal fuese así y hubiese un ruido. Entonces, si yo filtro, la señal queda más lineal. Pero podría ser que esto no fuera un ruido, fuera una variación. Ahora, la temperatura no cambia así de rápido. La temperatura, ustedes saben que para que cambie la temperatura en un sistema se requieren minutos, horas, días, dependiendo de las masas, de la termistancia, de las capacitancias térmicas de los elementos. La cantidad de energía que se requiere es bastante. Entonces, una temperatura nunca va a cambiar de esta forma. Entonces, cualquier señal que tengamos tan rápida que esté cambiando del orden de los milisegundos o microsegundos es ruido eléctrico, es una señal de interferencia. Entonces ahí claramente sí nos sirve el filtrado. Los ciclos van a ser del orden de los microsegundos a milisegundos y la temperatura cambia del orden de los minutos. Por lo tanto, podemos filtrar sin ningún problema para evitar ruidos y podemos filtrar hasta 32 ciclos, lo que nos permite que la señal, cuando la vamos filtrando, esta señal y la que vamos a leer nosotros cada vez va a ser más con... Después la vamos a ver así, por ejemplo. Si filtramos otro poco, la podríamos llegar a ver ya una línea que hace continua, porque como toma múltiples muestras y saca un promedio, el resultante tiende, según la distribución que tenga, pero tiende a ser un valor más constante. Punto. Ahora, lo que sí, como tenemos que esperar 32 ciclos, si el ciclo se demorase 1 milisegundo, tendríamos que esperar 32 milisegundos. Por lo tanto, en un segundo solo tomaríamos 30 muestras, como 34 muestras aproximadamente. Para temperatura, ningún problema, pero supongamos que estuviésemos midiendo algo que cambia mucho más rápido, una señal de corriente. Una señal de corriente en un segundo puede cambiar muchas veces, porque depende de la carga. Ahí el filtrado es más complejo de realizar. Ahí, más que filtrarlo electrónicamente en el PLC, ahí si hubiese ruido habría que hacer el filtrado colocando cables apantallados para evitar que se metan ruido al sistema.
Consultas. Seguimos. Ya. Entonces ya fijamos el módulo. Aquí hay una herramienta interesante. Por ejemplo, aquí tiene el canal 1, canal 2, canal 3, canal 4. Si se fijan, aquí está por parejas de canales. Si yo fijo el 1 para tensión, o sea, el 0 para tensión, el 0 y el 1 queda para tensión. Esos dos están fijos. Sí, yo puedo decir, el canal 0 mide voltaje, por ejemplo, entre más o menos 10. El canal 1 va a medir voltaje, yo podría cambiar el rango. Más o menos 2,5. Pero ya me quedan fijos esos dos canales, significa que internamente comparten piezas electrónicas. En algunos PLC cada canal es distinto, se puede configurar independientemente. Si fuese así, ¿qué me está diciendo? Que cada canal tiene su componente electrónico separado. En otros PLC usted cambia un canal y se cambian todos iguales. ¿Por qué? Porque son todos, comparten la misma parte electrónica, lo único que son diferentes son las entradas y usan una multiplexación para estar midiendo sincrónicamente en cada uno de ellos. Entonces, acá este módulo te permitiría tener las 4 entradas de tensión, las 4 entradas de corriente, o 2 de tensión y 2 de corriente, lo cual es bastante versátil y nos permite acomodarnos a múltiples requerimientos. Acá vamos a dejar 2 de tensión de 0 a 10 y 2 de corriente, y esas son de 0 a 20 mA. Todas con el filtrado débil y las direcciones parten en IW112. Entonces, ¿cuántas entradas tenemos en este momento en el PLC? Del tipo análoga, tenemos las 2. Como resumen, tenemos dos AI que están en el PLC, que son de 0 a 10 volts fijas. Y tenemos 2, en el módulo adicional son 4. Tenemos 2 AI de más menos 10 volts, parece que son configurables, y 2 AI de 0 a 20 miliamperes. Por lo tanto, el total de entrada sería 6 entradas. Con esa configuración particular. Direcciones. Las 2 ahí originales, ya se me olvidó la dirección que tienen, pero las podemos buscar. La 100 y la 102. Y las de el módulo adicional parten en 112. Se podría ordenar, se podría cambiar. En este caso, no, van quedando fijas. Entonces, el primer módulo ocuparía la IW100 y W102. Que serían las dos ahí de después. El otro ocuparía la IW112, 114, 116 y 118. Esas serían las direcciones disponibles para la programación. Y con todos estos rangos de valores asociados al voltaje o corriente, según sea el formato que queremos utilizar. ¿Qué pasa si ahora incorporamos un módulo particular para medir, por ejemplo, temperatura? Una de RTD. Ahí tenemos que ver la configuración. La RTD dice módulo de entrada análoga es para 4 entradas RTD. Y la configuración del RTD tiene muchos más parámetros. Como está especializada para una RTD, hay que verificar con el número del módulo, que es, por ejemplo, este,
con este módulo, vamos a la página de Siemens, buscamos en internet, en algún buscador, y descargamos el manual. Ese manual va a tener, no sé, 20, 40, 80 páginas y nos va a explicar cada uno de los estándares que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, aquí dice dirección IW120, eso le podemos cambiar acá, igual que en otros canales. Aquí dice termoresistencia a 4 hilos, pero tenemos dos tipos, hay medición por termoresistencia o por resistencia, ahí cambia el tipo, la PT100 son termoresistencia, y la conexión de las termoresistencias puede ser de 2, 3 o 4 hilos, se lo explico ya la próxima clase con más detalle, pero ahí tenemos, si seleccionamos de 2 hilos, nos dice que es una PTC 100 estándar y hay un coeficiente de temperatura que hay varios valores según el fabricante. La norma de Estados Unidos tiene un valor distinto que la norma DIN, la norma europea. Hay una norma que es una norma de Rusia. ¿Ya? Hay distintos valores normativos. Entonces ahí habría que hacer porque acá el PLC se encarga de transformar los ohm en grados. ¿Ya? En la escala de temperatura podemos escoger en grados Celsius o grados Fahrenheit y nuevamente lo que es el filtrado. Se fijan acá, el módulo hay que ingresar la configuración específica para el tipo de sensor que vamos a conectar. Y en el caso de una PT100, esos son los datos a tener en consideración. Lo más común acá es que sea un módulo a 3 o 4 hilos. ¿Ya? El módulo de 3 hilos más común, si se fijan, eso cambia la conexión eléctrica, nada más. Y después acá hay que configurar lo que corresponde a los tipos de entrada, los cables, ¿ya? Etcétera. ¿Qué dirección nos quedó esta? La IW120. ¿Se fijan que las direcciones que va usando no las deja una a continuación de la otra? Esta de acá era parece que sí, en este caso. Este sí, así, desde la 112 a la 119 y la otra partió en 120. Pero acá no. Acá nosotros usamos la dirección 100 hasta la 103. Y acá no partió en la 104, partió en la 112. Pero eso, como les digo, yo aquí lo podría llevar a mano a la 104. Y ahí me hubieran quedado ordenados. Pero este módulo, no sé si ahora cambió. 104, 106, 108, 110, entonces debería ser la 112. Ahí. Ahí quedaron todas las direcciones ahora consecutivas. Acá 100 a 103. Acá 104 a 111. Y acá 112 a 119. Ahora están aún más fácil. Voy de 2 en 2 y voy asignando direcciones. Consultas. Ahí aparecen en los módulos, se ven en la simulación las direcciones asociadas a cada uno de ellos. Ahí se ve que están ordenaditos. Ahí estaría el PLC con toda su entrada disponible y como les digo, si requiriésemos configurar otra cantidad, tendríamos que verificar acá los parámetros correspondientes. ¿Ya? Entonces, como les decía, aquí ingresamos la temperatura con la variable
por defecto aparece el dato tipo booleano en la dirección 100. Nosotros ya sabemos que esto no es la dirección 100. Nosotros ya vimos las direcciones de los módulos. En este caso en particular, si estuviéramos usando la primera dirección, que es del propio PLC, y según configuramos acá, era la IW100. Entonces acá en dirección yo debería colocar IW100. IW100. Lo aceptó, pero tiró ese color, arrojó ese color. ¿Y qué es lo que me está diciendo ahí? Que el número que nosotros colocamos ahí no corresponde, ¿ya? Que tenemos un error. ¿Por qué? Porque IW100 no es un vol. IW100 es un word. Eso, ¿recuerdan? Es un word, una palabra. Eso hace relación con la cantidad de bits. En este caso, 16. ¿Nosotros podemos definir esta variable como un word? Sí. Podríamos escribir aquí word. ¿Se fijan? Y ahí uno aparece como con el color que nos indica que tenemos un error. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros leamos eso en el PLC, lo que vamos a leer es un número binario de 16 bits, que es muy difícil de leer. Pero si nosotros, en vez de trabajar en el formato nativo, que es Word, decimos, ¿sabe qué? Ese Word en realidad lo quiero trabajar como un número entero, que se llama int en inglés, el integer. Y el número entero es de 16 bits, pero el bit va desde el bit 15 hasta el bit 0. Este último bit es para el signo y los otros bits es para la cantidad. Entonces, un número entero se va a mover entre más o menos 32.767. Tiene ese rango de valores. Y cuando nosotros leamos el Word, vamos a leer un número. Acá cuando leamos, vamos a leer 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Vamos a leer los bits. O lo podemos leer también en la codificación hexadecimal, donde el PLC toma 4 valores y los configura. Entonces, si tenemos el 0101, nos va a indicar que es el número 2. Si tengo el 1001, esto valdría 1, 2, 4, 8, nos va a indicar que este número es 9 y nos diría que ese número es el 92, porque eso significa que este número 10010010, codificado en hexadecimal, se escribe como el número 16 gato 92. 16 gato 92, a donde 16 nos dice que es hexadecimal porque hay 16 combinaciones, el gato nos dice que está codificado en 16 y 92 es el número. Si fuera binario no diría 16 gatos, diría por ejemplo, en realidad diría 2 gato 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1, que yo en un número ahí, 0 1 0. Y ahí estarían el mismo número. Y también lo podemos codificar en decimal o en otra base numérica. ¿Mm? Ahora, sin entrar en mayor detalle respecto a eso, a nosotros nos va a convenir, si lo trabajamos en Word, tenemos que saber leer los números así, o así. Si lo configuramos en entero, trabajamos en decimal. Y decimales seguro que lo sabemos leer. Por lo que, en vez de trabajarlo en formato tipo Word, lo trabajamos en formato tipo entero. Y también es compatible porque tiene la misma cantidad de datos. Pero ahora cuando en el programa aparezca IW100, lo que vamos a leer ahí es un número entero. Vamos a leer un número que puede ser 5.000, 3.000, 8.000, 32.000, menos 5.000, menos 10.000, y es un número que vamos a poder interpretar de mejor forma. Por ejemplo, vamos a colocar la temperatura 2. Ahora se me olvidó cuál es el módulo que habíamos dejado para eso. Vamos a volver aquí
a la entrada. Una de corriente, esa que estaba configurada en corriente, lo vamos a dejar en la IW108. Significa que eléctricamente yo también tendría que conectarlo en esa entrada, si no, no tiene sentido. Y acá debería ser IW108. Y ahí ya tengo las dos temperaturas que quería medir para este simple ejemplo, que quería que viésemos cómo se configura todo lo que corresponde al hardware del PLC. Y ahora veamos cómo se configura el software. Por ejemplo, si yo coloco un contacto normalmente abierto, normalmente cerrado, y yo quisiera usar la variable temperatura, ¿se fijan acá? No aparece. ¿Por qué? Porque temperatura no es un bit. Yo puedo escribir ahí IW100. Puedo. Pero lo que voy a leer ahí es solamente un bit. No voy a leer los 16 bits de ese dato. Así que eso estaría completamente malo. ¿Ya? Estaría malo. Porque ese contacto es para manejar booleanos. O sea, bit. No datos tipo entero. Entonces, las funciones que trabajamos para entero tienen que manejar eso. Y ahí ya no son operaciones lógicas con bits. Ninguna de estas. ¿Qué funciones podemos usar ahí? Ahí tenemos las que están acá. Comparación, funciones matemáticas, funciones de transferencia, funciones de conversión. Todas esas son las funciones que están pensadas para manejar, ya sean todos los otros tipos de datos que hay. ¿Ya? Hay funciones especiales para ciertos tipos de datos. En este caso, como el dato de la variable análoga es un dato de 16 bits, como dijimos, un dato tipo entero, lo vamos a manejar con uno de estos registros. ¿Cuáles son las dos primeras? Nosotros deberíamos ahora, ya, tener claro, nos devolvemos y volvemos a lo que corresponde al sensor. Ejemplo de temperatura, vamos a medir con un sensor de 0 a 100 grados Celsius y el transmisor vamos a dejarlo de 0 a 20 miliamperes. Se fijan, estamos en el de 0 a 20 miliamperes, entonces este me conviene que sea, según la configuración que tengo ahora, la temperatura 2, o sea, el IW 100, no me acuerdo cuánto era, 108. ¿Ya? Y cuando queramos leer eso, tenemos que manejar acá. ¿Cuál es el rango de la variable? Este es el rango de la variable. Ahora, este dato que está acá, el PLC lo va a registrar en IW y acá lo va a guardar como un dato digital. Y lo que va a hacer, lo va a guardar en una memoria. Que va desde el 0 hasta el 15. Cada uno sabemos que uno de esos es el bit. Y eso, si usted calcula ahí, elevado a 14, porque de nuevo este bit siempre es para el signo. 0,
positivo y 1 negativo. Entonces, si aquí hay un 0 es un número positivo. ¿Y qué pasa si aquí hay un 1, un 0, un 1, un 0, un 0, un 1, un 0? ¿A qué número corresponde eso? Bueno, eso lo podemos pasar de binario a decimal. Y ahí, ese, como nosotros lo definimos tipo entero, el PLC nos va a mostrar directamente el número en decimal. Ahora, ¿cuánto es el rango de esos números? El rango viene dado por esto. Todo elevado a 14. Si nosotros decimos 2 elevado a 14, en realidad son... No, más que me equivoqué. El elevado a 15, porque del 0 al bit 14, contando el 0, son 15 bits. Entonces, 2 elevado a 15 es 32.000. Combinaciones. Esa es la cantidad de combinaciones posibles que pueden almacenarse dentro de este registro. ¿Ya? Pero los fabricantes no usan todo el rango disponible. Hay algunos fabricantes, por ejemplo, que usan 32.000 números. Y los otros 768 lo dejan para un sobre rango. En el caso de los PLC Siemens, usan 27.648. Y lo que falta de aquí hasta 32.000 es un rango que está disponible. ¿Qué significa? Que en realidad este módulo, si fuera de 0 a 10 volts, soporta más de 10 volts, soporta 11,58 volts. Tiene ahí un sobrevoltaje. Si es de 0 a 20 mA, también soporta una sobrecorriente, sin que se dañe el módulo interno del PLC. Por lo mismo, el fabricante nos restringe el uso y nos dice, no, ¿sabe qué? No use los 32.000, use solamente 30.000. Y ese es el dato, o en el caso particular de Siemens, ya 27.648. Por lo que el transmisor va a enviar 0 mA. Cuando el transmisor envíe 0 mA, el PLC va a registrar 0 internamente. Cuando el transmisor envíe 20 mA, el PLC va a registrar 27.648 en forma interna. Este es lo que mide la temperatura. La temperatura, el transmisor lo convierte para este caso en corriente. Ese valor ingresa al PLC y el PLC lo transforma en un número. Y ese es el dato que maneja internamente el PLC. Consultas. ¿Consulta? ¿No hay consulta? Así que, como les digo, estas son las dos funciones, la normalizar, que toma los valores de la entrada de temperatura según el rango del convertidor y la lleva un valor entre 0 y 1, y la salida en el normalizar en la entrada del escalar
que el escalar, ¿qué es lo que hace? Acá registra el rango de temperatura, pero en función del rango de la variable, que en este caso va de 0 a 100, y ese rango de 0 a 100 después se deposita en esta otra variable que es m de 104. La próxima clase, como les dije, vamos a repetir esta parte y continuamos desde aquí y terminamos completamente el manejo del ejercicio. ¿Ya? Voy a detener la grabación.